Buenas noches con todos, somos alumnos del sexto ciclo. El día de hoy tenemos como invitada a la psicóloga forense Olga Núñez, que se le brindará una serie de preguntas para conocer un poco más del tema. Doy paso a mi compañera Andrea. Buenas noches, doctora Olga. La primera pregunta sería, ¿cuál es el perfil profesional que implica trabajar en el área? Buenas noches con todos ustedes, agradeciendo este espacio para conocer más el campo de acción del psicólogo forense. Bueno, el primer requisito, como en cualquier área especializada en el pregrado, con los conocimientos que vamos a necesitar para poder desempeñarnos, ¿no? Al tener ya esta formación sólida en el pregrado, la psicología forense y jurídica es parte de la psicología aplicada, ¿ya? Entonces debemos tener una formación como una segunda especialidad que demanda nuestro desempeño en el área forense, ¿no? Como por ejemplo conocimientos sólidos en la psicopatología del ser humano, ¿no? Que nos va a permitir brindar un diagnóstico psicológico o una respuesta que esté pasando la seres humanos que están inmersos en un proceso judicial como víctimas o como presuntos agresores. Entonces, en el continuo importante realizar la evaluación psicológica es también comunicar de manera oral esos resultados obtenidos en el foro, ¿no? En un juicio oral, cuando los fiscales o los jueces necesitan que nosotros verbalizemos de una manera clara y precisa todo lo que hemos desarrollado en nuestro informe pericial. Bien, doctora, doy pase a mi compañero Eric. Buenas noches, doctora. La segunda pregunta sería, ¿cuáles son los casos más frecuentes que ve en este campo? Bueno, lamentablemente vemos a diario las noticias que aumentan los índices de violencia familiar, de delitos contra la libertad sexual, ¿no? Y en general en la violencia, ¿no? Ese es el campo en específico que tenemos las mayores estadísticas, ¿no? La violencia familiar, las víctimas de delitos contra la libertad sexual, que son entrevistadas en las cámaras GESE, que es un procedimiento que quizás ya ustedes también están practicando, ¿no? Al realizar las entrevistas en cámara GESE, hacemos los perfiles psicosexuales a los presuntos agresores o investigados por este tipo de delitos, temas también de tenencias, ¿no? Pero lo que más se presenta es la violencia familiar, ¿no? Y los delitos contra la libertad sexual, tanto víctimas como agresores. Ok, muchas gracias. Le doy paso a mi compañero. Bien, doctora. Nuestra tercera pregunta sería, ¿qué tipo de técnicas psicológicas se utiliza? Bueno, en el campo de la psicología, nuestras técnicas madres, por decirlo de alguna manera, es la entrevista psicológica y la observación de conducta, ¿no? Y a eso se va a sumar la utilización de los instrumentos psicométricos, ¿no? Específicamente en el campo de la psicología forense, nuestra técnica vertebradora, modular, central, como quisiéramos describirla, es la entrevista psicológica forense, que nos va a permitir obtener los datos de la psicobiografía, del motivo de evaluación, de los episodios actuales, etcétera, de la persona que está siendo evaluada. Generalmente este tipo de entrevista es una entrevista semiestructurada, ¿no? Con los objetivos periciales que nos vamos a plantear de acuerdo a la necesidad del operador de justicia, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que si el operador de justicia solicita una evaluación psicológica forense por un delito contra la libertad sexual de una víctima,
vamos a direccionar nuestra entrevista para poder obtener esos datos, ese insumo que va a ser importante para nuestra evaluación psicológica. A eso y de la mano durante todo el proceso de evaluación queda nuestra observación de conducta, ¿no? Esos mensajes que nos brinda el examinado, no solamente de una manera verbal, sino también mediante su comportamiento no verbal, ¿no? Son de suma importancia. No solamente el psicólogo forense, sino el psicólogo en general, en cualquier campo que se desempeñe, necesita ser necesariamente experto en entrevista psicológica, necesariamente. Esa es la parte vertebral de todo psicólogo. A eso sumado la observación de conducta, ¿no? Y a todo esto también la parte psicométrica, la utilización de los instrumentos psicométricos de los test. Sin embargo, esta utilización de estos instrumentos tienen que ser bajo cierta pertinencia, o sea, decidir por qué los voy a utilizar, ¿no? Muchas veces se da un mal uso de la psicometría, ¿no? Pero de acuerdo a nuestros objetivos de la evaluación psicológica y teniendo en cuenta las características personales de cada examinado, se decide qué instrumentos psicológicos vamos a utilizar y los cuales van a ir de la mano con nuestra entrevista psicológica y nuestra observación de conducta. Bien, doctora. Doy pase a mi compañera Josie. Gracias. Buenas noches, doctora. En esta ocasión, mi pregunta sería, ¿fue esta rama de la psicología su primera elección? Bueno, no, ya he comentado que la psicología forense es parte de la psicología aplicada, ¿no? Una base para el psicólogo forense es la psicología clínica. Yo soy de formación psicóloga clínica, egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. No fue mi primera elección, ¿no? La psicología forense, si ustedes hacen una reseña histórica, está en pañales todavía en Perú, ¿no? Todavía no tenemos universidades, por ejemplo, que den maestrías en psicología forense. Si queremos formarnos en maestría en psicología forense, tenemos que ir al exterior, ¿no? La segunda especialidad sí la tenemos, ¿no? Mi formación, como repito, psicóloga clínica, pero hace 15 años que ejerzo ya la psicología forense en el Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense. No se desliga la psicología forense de la psicología clínica, no está desligada, ¿no? Por eso quizás el mejor término sería psicólogo clínico forense, ¿no? Porque el psicólogo forense tiene que ser experto en psicopatología. Muchas gracias, doctora. Ahora le doy pase a mi compañera Andrea Oliveros. Conocimiento, que sean unos ratoncitos de biblioteca, porque entender al ser humano es una cuestión complicada, pero alguien la tiene que hacer, ¿no? Y nosotros la tenemos que hacer. Pero para tener una performance, un desarrollo profesional adecuado, tenemos que estar en constante capacitación, en constante formación y hacer también nosotros mismos un autoanálisis, ¿no? Porque todos llevamos una mochilita que debemos trabajar. Y el psicólogo, para ser más asertivo, ¿no? Y tener, como repito, una performance adecuada, tiene que conocerse mucho, sus fortalezas y sus debilidades también, en qué aspectos mejorar. Pero en la formación preprofesional, conocimientos sólidos de la ciencia, que la psicología es una ciencia, hay que centrarnos en eso, que la psicología es una ciencia, y para eso tenemos que seguir todos los pasos del método científico. A eso sumar, de acuerdo también ya a nuestras preferencias, si es en el área clínica, educativa, comunitaria, organizacional, ¿no? Que es en la primera formación que se da, ¿no? Tener una formación sólida. Y bueno, ¿no? Seguir nuestro ímpetu de ratoncito, no solo de biblioteca, sino también en el campo, ¿no? Muy bien, doctora Olga Núñez. Todos los alumnos estamos muy agradecidos por su información, por comentarnos un poco más de usted. ¿Alguno de mis compañeros quisiera dar alguna opinión?
más que nada volver a reiterar el agradecimiento por aceptar estar en esta pequeña entrevista. Sé que es un poco complicado a veces también por el tema de horarios y todo ello. A mí, en lo personal, siempre me ha llamado mucho la atención todo lo que tiene que ver con el tema forense. La verdad, estaba muy emocionado por esa entrevista para saber un poco más, conocer un poco más acerca de lo que viene siendo esta rama. Y sí, justamente coincidir en que no hay mucho, no se habla mucho tampoco de lo que es forense en cuanto a tema general, pero cada charla o algo que hubo, siempre estaba ahí escuchando, viendo, porque para mí es un tema demasiado interesante que abarca mucho y además que está al lado de lo que es la psicología clínica también. Entonces siento que es un campo que debería explorarse en Perú un poco más, ir más a profundidad, darse a conocer más que nada, ya que teníamos también esa dificultad. Estábamos preguntándonos ahora cómo conseguimos un psicólogo forense. Nos sentimos que era demasiado complicado conseguir uno. Bueno, felizmente yo conocí a alguien que nos dio su contacto y nos fue más sencillo, pero no sabría decirle cómo hemos conseguido uno si no hubiera ese pequeño enlace, contacto. Entonces sí, creo que debería darse a conocer más de esta rama para que haya también más psicólogos forenses, ¿por qué no? Quizás alguno de nosotros o alguno de los compañeros que también vean este video se animen por esta rama. Y nada más que nada volver a reiterar el agradecimiento por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes también por haber pensado en mí.